Bienvenidos a Papitar Novelas. Te agradecería mucho que dejaras un like o una suscripción. Ni la novela ni las imágenes son de mi propiedad. Todos los derechos y las demandas legales a sus respectivos autores. Recuerda que el contenido está adelantado en Patreon. Capítulo 161, CQC. Después de que los jugadores, utilizando a sus especialistas en armas pesadas, pagaron el alto precio de docenas de muertes en total, eliminando con éxito a más de una docena de los precisos tiradores del enemigo, los enemigos en las profundidades de las ruinas parecieron perder la paciencia primero. SHHH. Otro silbido atravesó el humo persistente, y las tácticas enemigas cambiaron en respuesta. Abandonaron por completo las fintas sin sentido. Cada vez que salían de detrás de una cobertura, venía acompañado de un ataque frío y preciso. Sonaba un disparo, alguien caía y luego se desvanecían como fantasmas en nuevas sombras, sin darles a los Elldivers oportunidad de fijar la mira y contraatacar. Hay que admitir que en este corto pero intenso intercambio de fuego, quedó claro que las habilidades de combate individuales del enemigo superaban con creces las de los Elldivers. Se movían con rapidez, como fantasmas que serpenteaban entre muros de ruidos y escombros, sin exponer jamás ninguna parte innecesaria de sus cuerpos. Sus disparos eran precisos. Cada rayo de energía que cortaba el aire parecía tener vida propia, encontrando siempre las grietas en la armadura con astuta precisión. Cada ataque inevitablemente cobraba vida. Siguieron las órdenes sin cuestionarlas. Los rugidos, que provenían de una fuente desconocida, parecían órdenes grabadas en lo profundo de sus almas, permitiendo a toda la unidad cambiar de táctica en un instante. En estas circunstancias extremadamente desfavorables, los Elldivers a menudo tenían que gastar miles de balas, cientos de rayos láser, sacrificar docenas de vidas y lanzar una lluvia de granadas para, con suerte, eliminar a un solo enemigo. De hecho, incluso ahora, tras una lucha tan intensa, los jugadores no tenían ni idea de contra quién luchaban. ¿Pero qué pasa con eso? Nosotros, los Elldivers, podemos permitirnos las pérdidas. Completar una tasa de bajas exponencialmente peor con un suministro infinito de vidas, aplastar al enemigo con una cantidad desmesurada e irrazonable, es en sí mismo la forma correcta de hacer la guerra. Si no te gusta, no juegues. 2 horas de Terra transcurrieron en una brutal guerra de desgaste. Gradualmente, los ataques provenientes de las ruinas de la ciudad se fueron dispersando, hasta que finalmente cesaron por completo. Al darse cuenta de esto, los jugadores también redujeron gradualmente la intensidad de sus disparos, hasta que la última ametralladora pesada dejó de rugir. El ruidoso campo de batalla regresó abruptamente a un silencio sepulcral, con solo el aullido del viento a través de los esqueletos de acero y el débil estruendo de la artillería desde el distante campo de batalla principal. ¿Qué pasa?, preguntó un líder de pelotón, algo desconcertado, por el canal de comunicación, agazapado tras una pared medio rota. ¿Ya no luchan? Mi pelotón solo confirmó decenas de bajas en total, y el total de logros de toda la compañía supera las 300, ¿verdad? Él, por supuesto, no sabía que, en ese momento, al otro lado de las ruinas, el comandante enemigo estaba completamente frustrado por el estilo de lucha poco convencional de los jugadores. Estaba absolutamente seguro de que en solo 2 horas de enfrentamiento, esta extraña fuerza humana había sido atacada con precisión por sus parientes miles de veces, y la gran mayoría de ellos eran posiciones críticas y altamente amenazantes, como especialistas en armas pesadas. Pero por alguna razón desconocida, sin importar cuán duro atacaran sus parientes, incluso si esos humanos comenzaban a arrastrar los cálidos cadáveres de sus camaradas para amontonarlos en parapetos para cubrirse, siempre habría alguien manejando las pesadas ametralladoras en sus posiciones, siempre rugiendo incansablemente. Por el contrario, cada ataque fatal de su lado, al exponer su posición, atraería un fuego concentrado, implacable y abrumador del enemigo, lo que provocaría bajas entre sus parientes. Este comandante alienígena claramente no sabía que, cuando se trata de una legión anormal como los Elldivers, elegir una guerra posicional de desgaste era absolutamente la peor elección posible. Para cualquier legión normal del Astra Militarum, si había un callejón que requería que 4 personas estuvieran una al lado de la otra para defenderse, entonces, a medida que la batalla progresaba, los soldados se fatigarían, se lesionarían y se desmoralizarían. En tal situación, una legión normal solo tendría 2 opciones: retirarse a un pasaje más estrecho que solo requería 2 personas para defenderse, o enviar 4 personas más para rotar con los que estaban en la línea del frente para conservar su fuerza. Pero para los Elldivers anormales, solo necesitaban 4 personas para defender ese callejón hasta que el mar se secara y las rocas se desmoronaran. Mientras no quisieran perderlo, esa posición jamás se perdería. La única solución era confiar en una potente ráfaga de fuego instantánea para eliminar a los 4 Elldivers en un instante. Pero en ese caso, habría que considerar cuidadosamente qué tipo de explosivos de alta potencia llevaban atados esos 4 Elldivers. SHHH. Justo cuando los jugadores se preguntaban si el enemigo se había retirado en silencio, un silbido aún más fuerte llegó desde el frente. Esta vez, el enemigo finalmente emergió de las capas de ruinas de la ciudad. Los Elldivers finalmente vieron la apariencia de las criaturas contra las que luchaban. Eran humanoides altos y delgados con una capa de moco que les cubría la piel y les daba un brillo aceitoso en la penumbra.
La mitad de sus rostros estaban ocupados por picos de pájaro duros y queratinizados, y sus cuerpos estaban cubiertos por unas pocas plumas ralas y opacas, como si hubieran evolucionado de algún tipo de ave. Pero solo Dios sabe por qué una criatura aviar evolucionaría en una terrestre y desarrollaría extremidades idénticas a las de los humanos, Kroot. Gritó inmediatamente un jugador conocedor el nombre de esta fuerza auxiliar del Imperio To en el canal de comunicaciones. Antes de que terminara de hablar, cientos de Kroot irrumpieron con una velocidad asombrosa entre las ruinas. Usaron sus 4 extremidades, girando y dando vueltas, moviéndose a gran velocidad entre los escombros en una postura antiarticular. Incluso cuando los jugadores abrieron al máximo su red de fuego, solo dejaron una docena de cadáveres en el camino de ataque de los Kroot. Se podría decir que la mayoría de los Kroot atravesaron fácilmente la línea de fuego, abalanzándose directamente sobre la posición de un escuadrón. Combate cuerpo a cuerpo. Los Eldivers soltaron sin vacilar sus pistolas láser, desenvainando espadas sierra y cuchillos de combate para luchar a muerte. Pero el cruel resultado fue que estaban completamente superados. Incluso con la dosis máxima de estimulantes de combate inyectada directamente, maximizando su potencial físico, en un brutal combate cuerpo a cuerpo, un jugador apenas podía aguantar 10 segundos antes de ser destrozado por un Kroot. Aún más escalofriante, algunos Kroot ya habían comenzado a devorar los cadáveres de los jugadores, que aún se retorcían. Desgarraban la carne con sus picos, emitiendo un sonido escalofriante, aparentemente queriendo comprender los secretos de estos intrépidos humanos devorando sus genes, tal como habían tratado a otros enemigos en el pasado. El líder del escuadrón, agazapado en la parte trasera de la posición, fue el último en sobrevivir. Presenció con éxito esta escena bárbara y sangrienta, sin mostrar miedo en su rostro, solo bromeando con calma por el canal de comunicación. Maldita sea, ahora están devorando gente viva, ¿eh? Observó con calma cómo el último Kroot, con el pico aún manchado con la carne desgarrada de su camarada, se abalanzaba sobre él. En cuanto sintió que la distancia era lo suficientemente corta, presionó suavemente el detonador con el pulgar. Capítulo 162, no los comáis. Los explosivos detonados por el líder del escuadrón se transformaron en un pequeño sol, cuya cegadora luz blanca envolvió instantáneamente la estrecha posición. Acompañada de un rugido ensordecedor, una onda expansiva mezclada con fragmentos de metal y astillas de carne se extendió violentamente. En este bautizo furioso y mutuamente destructivo, al menos 10 Kroot que los rodeaban volaron al instante en pedazos carbonizados o perdieron sus extremidades por el impacto, perdiendo por completo su efectividad en combate. Al mismo tiempo, los jugadores en otras posiciones no se quedaron de brazos cruzados. Los Kroot en movimiento eran como fantasmas, difíciles de alcanzar. Pero ahora, estaban fijos en la posición que acabábamos de perder, devorándolos. ¿Aún podíamos evitar alcanzarlos? Abran fuego. Harán esa tierra para mí. Sin la menor vacilación, sin demora, una arrolladora lluvia de balas de ametralladoras pesadas y granadas cayó sobre lo que había sido una posición aliada. La lluvia de balas atravesó el aire, levantando polvo de las ruinas destrozadas y haciendo volar a los Kroot que se alimentaban, ensangrentados. Un lanzallamas de Prometheum incluso apuntó la boquilla de su lanzallamas directamente al lugar, y un rugiente chorro de fuego lo atravesó. El abrasador Prometheum encendió completamente la posición, convirtiéndola en un infierno ardiente. Aunque los Kroot reaccionaron extremadamente rápido, retrocediendo y huyendo antes de que el mar de fuego se extendiera, este bombardeo despiadado permitió a los jugadores reclamar con éxito las vidas de varios Xenos más. Chirrido. Un silbido agudo y agudo, como el canto de un pájaro, atravesó el campo de batalla. Al oír esta señal, todos los Kroot que seguían atacando abandonaron la lucha de inmediato y se retiraron por completo a un ritmo más rápido del que habían llegado. Sus figuras desaparecieron entre las capas de ruinas de la ciudad en pocos saltos, sin dejar rastro. Este repentino giro de los acontecimientos dejó a los jugadores algo desconcertados. Estaban entusiasmados, pensando que el enemigo finalmente lanzaría un ataque decisivo a gran escala. Todos sintieron una oleada de frustración. Estaban listos para luchar a muerte y darlo todo, pero el repentino ataque de los Kroot y su retirada, igualmente repentina, dejaron su energía contenida sin salida, una sensación incómoda y extraña. Un Eldiver se extendió la mano y tocó su casco integral, preguntándose en el canal de comunicaciones, ¿qué fue todo eso? Sin embargo, a ojos del moldeador Kroot, todas estas acciones coincidían con la lógica del cazador. Comprender a la presa es fundamental para convertirse en un excelente cazador. En el breve pero sangriento enfrentamiento de hace un momento, había acumulado demasiadas preguntas sobre estos humanos dementes. El propósito principal de esa carga aparentemente imprudente era simplemente permitir que sus parientes royeran la carne y la sangre de estos humanos, adquirieran sus genes y, de ese modo, comprendieran el secreto de su valentía, incluso su absoluto desprecio por sus propias vidas. Sin embargo, el Kroot Shaper quedó rápidamente decepcionado. Aquellos de su especie que consumieron con éxito la carne y la sangre de los Eldivers no percibieron nada especial en la memoria genética. La estructura fisiológica de estos humanos no era diferente a la de los humanos normales que habían cazado antes. No tenían órganos especiales ni poderes ocultos.
De hecho, a sus parientes les costaba digerir completamente la carne y la sangre, y pronto comenzaron a vomitar violentamente, expulsando numerosos líquidos coloridos y viscosos con olor químico. Basándose en este fenómeno, el moldeador solo pudo concluir: a estos humanos les encantaba inyectarse diversas drogas de combate, lo que llenaba sus cuerpos de toxinas, y usarlas como alimento probablemente les causaría úlceras estomacales. Estos humanos lo eran para sus enemigos, y aún más para sí mismos. Esa determinación inquebrantable de detonar explosivos y morir con el enemigo, esa frialdad al cubrir indiscriminadamente con potencia de fuego lo que hacía apenas un segundo era una posición aliada, hizo que el moldeador Grodd decidiera abandonar la idea del ataque activo y, en su lugar, usar la ventaja del terreno para la defensa pasiva. Con los Grodd temporalmente inactivos, los Helldivers entraron inmediatamente en acción. No mostraron intención de descansar ni un instante. Tras confirmar que el enemigo había cesado las hostilidades, un jefe de pelotón ordenó inmediatamente en el canal: primer pelotón. Avancen y exploren. Averigüen si esos indios pájaros están al acecho o si realmente se han retirado. Los resultados demostraron rápida y claramente que atacar activamente a los Grodd, que tenían ventaja en un terreno complejo, no era una buena opción. Este pelotón de Helldivers, que abandonó su cobertura y se adentró en territorio desconocido, fue inmediatamente víctima de una emboscada enemiga. Tras una feroz batalla, tras lanzar una cantidad masiva de granadas de fragmentación y rayos láser contra cada cobertura, ventana y pendiente visible, todos los miembros fueron abatidos individualmente por los Grodd ocultos en las sombras, teletransportándose hábilmente de vuelta al líder del primer pelotón, quien aún se encontraba en la retaguardia. 50 jugadores recién resucitados estaban frente a su líder de pelotón, la atmósfera era algo incómoda. ¿Cuántos derribaste?, preguntó el líder del pelotón con voz profunda. Los 50 jugadores intercambiaron miradas. Finalmente, un granadero levantó la mano con vacilación y susurró, informando: líder de pelotón, he abatido a uno. ¿Solo uno? El líder del pelotón finalmente no pudo contenerse. Semejante tasa de bajas era realmente desastrosa, incluso para los Helldivers. Inmediatamente cambió al canal de comunicación de oficiales, con la voz llena de ira apenas contenida: todos. Esta pelea es imposible. Mi pelotón lo dio todo, con esa potencia de fuego, y solo abatimos a uno, maldita sea. Infórmenlo rápido, llamen a los bombarderos para que lancen bombas nucleares y volveremos a lo nuestro, el asalto nuclear. Un momento de silencio se apoderó del canal, y entonces se escuchó la voz de otro líder de pelotón, con un matiz de impotencia. ¿Por qué no miran al cielo? La casta del aire del Imperio To y nuestra fuerza aérea están prácticamente luchando como perros y gatos. No creo que logremos la superioridad aérea pronto. El líder del pelotón miró hacia arriba y, en las nubes distantes, se veían ocasionalmente rastros de motores de aviones de combate y destellos de explosiones, como meteoritos diurnos, crueles y magníficos. Entonces, ¿podríamos intentar pedir una ronda de fuego de artillería convencional para ver el efecto?, sugirió alguien. Esta propuesta de compromiso recibió inmediatamente la aprobación unánime de todos. Así que el líder del pelotón ordenó de inmediato: comunicador, contacte con la posición de artillería de retaguardia. El comunicador de la compañía se arrodilló de inmediato, extendió al máximo la antena del walkie-talkie que llevaba en la espalda y comenzó a ajustar la frecuencia para gritar: dragón negro, dragón negro. Aquí las 7 a compañía, coordenadas de observador, cuadrícula QL, 3452, 2433, solicito apoyo de artillería. Por favor, respondan si me escuchan. En medio del crepitar de la corriente, la llamada fue inesperadamente suave y pronto una voz firme salió del auricular. 7 Ma compañía, dragón negro recibido, por favor envíe información del objetivo. Coordenadas del objetivo, cuadrícula QL, 359, 257, repito, cuadrícula QL, 359, 257. Se solicita fuego rápido de alto explosivo para misión de supresión. Cambio. ¿Tan amplio? El tono de la otra parte claramente contenía un dejo de sorpresa. Estas coordenadas casi cubrían una gran área de ruinas que se extendía frente a ella. El comunicador también se mostró bastante desamparado, porque no sabemos exactamente dónde se esconden esos hombres pájaro indios. Son como ratas. Recibido. El fuego de artillería llegará en 5 minutos. Cúbranse, cambio capítulo 163, lucha. La comunicación terminó y la orden se transmitió de inmediato a todos los Helldivers. Los jugadores se apresuraron a buscar la cobertura más resistente, acurrucándose, a la espera de la lluvia de hierro de la ira humana. 5 minutos se sintieron excepcionalmente largos en la espera silenciosa. Justo cuando terminó la cuenta regresiva, un rugido sordo, como un tren gigante pasando sobre vías en la distancia, llenó rápidamente todo el cielo, creciendo de lejos a cerca. Al segundo siguiente, los proyectiles de la artillería autopropulsada del lagarto petrificado llovieron desde arriba. Auge. El primer proyectil impactó, como si marcara el preludio de esta sinfonía de destrucción. Inmediatamente después, docenas de proyectiles de alto poder explosivo, como granizo denso, impactaron contra las ruinas señaladas. ¡Bum! Retumbar. La tierra tembló violentamente, como si una mano gigante invisible sacudiera ferozmente toda la corteza.
Vibraciones intensas emanaban de las profundidades del subsuelo, provocando una oleada de miedo incluso entre los Elderivers, que yacían postrados en la distancia. Algunos veteranos experimentados incluso se levantaron inmediatamente del suelo, manteniéndose firmes con las rodillas ligeramente dobladas, porque sabían que bajo este nivel de sacudida sísmica, si continuaban acostados, sus órganos internos muy probablemente podrían resultar severamente dañados por las violentas ondas de choque del suelo, necesitando otra resurrección. Las explosiones se fusionaron en un solo incendio, iluminando la zona urbana como si fuera de día. Enormes edificios de hormigón fueron fácilmente destrozados como galletas en las explosiones, sus esqueletos de acero retorcidos como pretzels, y luego lanzados al cielo por las explosiones posteriores. Solo quedaba un sonido en el mundo entero: el rugido ensordecedor y continuo de los proyectiles al explotar. Ante semejante estruendo, toda vida parecía insignificante. Cuando el rugido del último proyectil se disipó en el aire, los jugadores salieron de sus escondites con decisión, cargando sin vacilar hacia la zona que acababa de ser inundada por el fuego infernal. Ansiaban comprobar personalmente los gloriosos resultados de este bombardeo. En teoría, ninguna forma de vida basada en el carbono podría sobrevivir a un impacto directo de fuego de artillería tan devastador. La temperatura en esa zona era tan alta que derretía el acero, el aire estaba impregnado de humo acre de pólvora y un olor a quemado, y el suelo estaba cubierto por una gruesa capa de ceniza abrasadora. Pero en realidad, cuando los Elderivers entraron en estas ruinas extremadamente calientes, se encontraron con ataques fríos y precisos desde las sombras. «Maldita sea», maldijo un líder de pelotón, observando con binoculares. Miró con incredulidad las pocas figuras que se asomaban a través de los muros derruidos y los escombros en su mira. ¿Cómo siguen vivos estos malditos Kroot? Quizás anticiparon el peligro antes del bombardeo y se retiraron pronto, para luego regresar a sus posiciones inmediatamente después de que terminara el bombardeo, especuló alguien en el canal. No es imposible, asintió otro jugador de inmediato. ¿Quién sabe qué cosas se fusionan en los genes de los Kroot? Es bastante normal que anticipen el peligro como bestias salvajes. Niños, he vuelto. Justo cuando todos estaban desconcertados, una voz familiar apareció de repente en el canal de comunicación. ¿Me extrañaron? Todos miraron a su alrededor y enseguida vieron al comandante de la compañía agazapado, acercándose rápidamente a su posición por la retaguardia. El líder del pelotón lo vio como si hubiera visto a un salvador. Comandante de la compañía, por fin ha vuelto. Cargaré con mi pelotón. En cuanto detengamos a estos Kroot, pida fuego de artillería y llévenos a nosotros y a estos Kroot al infierno. Tranquilo, el comandante de la compañía le indicó con la mano que se calmara. Primero, dime cuál es la situación. Acabo de recuperarme y no sé nada. Después de una explicación confusa de los distintos líderes de pelotón, el comandante de la compañía comprendió rápidamente la situación difícil que enfrentaba actualmente la 7ª compañía. El bombardeo de artillería pura no podía matar eficazmente al enemigo, y un simple asalto de infantería resultaría en grandes bajas debido a la excelente puntería y las tácticas flexibles del enemigo. ¿Por qué usar un método tan extremo como la destrucción mutua? Incluso si lo hiciéramos, nos reiniciarían enseguida, dijo el comandante de la compañía tras escucharlos, mirándolos con extrañeza. ¿Por qué no se abrochan las bombonas de gas y targan? Ante estas palabras, todos los presentes quedaron atónitos. Así es. Por mucho que los Kroot pudieran ocultarse o anticipar el peligro, no podían evadir el gas omnipresente y mortal, ¿verdad? La táctica quedó clara al instante. Así que, bajo la cautelosa mirada de los Kroot, aquellos extraños humanos volvieron a salir de detrás de sus escondites, formando una formación dispersa y comenzaron a avanzar a paso firme. Solo que esta vez, cada pocos pasos, se desenganchaban una lata de la cintura o la espalda y la lanzaban con todas sus fuerzas a las ruinas que se extendían frente a ellos. Entre estruendos, numerosas latas cayeron y colisionaron entre los escombros. Entonces, un denso gas verde oscuro emergió continuamente de las latas rotas, extendiéndose rápidamente como una niebla viviente, cubriendo gradualmente toda la zona en ruinas. Incluso antes de entrar en el área central de estos gases verde oscuro, los Kroot a lo lejos sintieron una intensa incomodidad. Sus mucosas estaban gravemente irritadas, les corrían lágrimas y mocos, y su visión y olfato se vieron gravemente afectados. Tenían la vista borrosa y un dolor punzante y ardiente en las fosas nasales. Los Elderivers habían elegido específicamente este tipo de gas venenoso, altamente corrosivo e irritante, de color distintivo. El objetivo era debilitar al máximo las capacidades sensoriales del enemigo. De hecho, quienes se encontraban en las zonas más concentradas del gas se vieron mucho más afectados que los Kroot. Incluso sus robustos caparazones emitían un chisporroteo bajo la erosión del gas, que se corroía gradualmente y comenzó a quemarles la carne. ¿Pero qué importaba? Mientras no fuera una muerte instantánea, los Elderivers podían seguir avanzando. Los Kroot no eran cobardes ni cobardes. Incluso en condiciones tan duras, decidieron luchar con firmeza contra los Elderivers. Los To habían rescatado a su raza de los brutales orcos, y ahora era el momento de retribuir al bien supremo. Ambos bandos rugieron y lucharon en el remolino de gas verde oscuro, con espadas sierra chocando con garras afiladas, ametralladoras y carabinas de pulso rugiendo a corta distancia, carne y sangre volando.
Finalmente, tras varias horas de feroz combate, los Croat guarnecidos allí se vieron obligados a retirarse debido a las numerosas bajas. Incluso el cazador más valiente se sentiría mareado y débil tras luchar sin parar durante una hora en un entorno tan tóxico, mientras que sus oponentes parecían incansables, surgiendo siempre con fuerza de las profundidades de la niebla venenosa. La táctica de la carga con bombona de gas, creada por la 7A Compañía, se popularizó rápidamente en la Legión Eldivers gracias a su simplicidad, brutalidad y extrema efectividad. Los jugadores de otras zonas se sorprendieron gratamente al descubrir que los Croat, que tantos problemas les habían dado y parecían imposibles de derrotar, tenían una solución tan simple. Por un momento, el estruendo de las latas arrojadas sustituyó al rugido de los disparos, resonando por todo el flanco derecho. Un tercio de la ciudad de Uelbrin quedó envuelto en una inquietante niebla verde. Los Croat, que preferían la vestimenta primitiva y carecían de protección efectiva, sufrieron una pérdida tremenda bajo esta nueva táctica, y sus cifras de bajas comenzaron a mostrar un crecimiento exponencial aterrador. Un miedo sin precedentes comenzó a extenderse entre los Croat. Simplemente no podían comprender cómo estos humanos podían moverse libremente en esta niebla verde y venenosa que incluso podía corroer el acero. Este estilo de lucha ilógico incluso los hizo asociarlo con las aterradoras entidades de la disformidad que veneran la decadencia y la plaga, como se describe en las leyendas. Comenzaron a ver a estos Eldivers como seres no humanos disfrazados de piel humana. Independientemente de la victoria o derrota final de esta guerra, las figuras de los Eldivers, apareciendo dentro y fuera de la niebla verde venenosa, quedarían grabadas para siempre en las profundidades de los genes de los Croat como una pesadilla indeleble. Capítulo 164, Martillo y Yunque. Dentro del puesto de mando conjunto de la ciudad de Uelbrin, el ambiente era tenso y eficiente. Una mesa de arena táctica holográfica zumbaba en el centro, mostrando claramente el terreno de la ciudad y el despliegue de las fuerzas de ambos bandos como puntos de luz. Los oficiales se apresuraban, el tecleo de las tabletas de datos en sus manos y los susurros de los dispositivos de comunicación se fundían en una sinfonía de guerra. El aire estaba cargado con el olor a cafeína reciclada y ozono de las máquinas. En ese momento, el jefe de Estado Mayor, con una placa de datos en la mano, se acercó rápidamente al comandante en jefe Wendell Gage, quien discutía el frente central con otros oficiales. Su expresión era extremadamente seria. Comandante en jefe, algo ha sucedido. Bajó la voz, pero la urgencia en su tono era innegable. Las fuerzas del Astra Militarum de la Carsan acaban de retirarse del flanco derecho del frente. ¿Esos tiradores veteranos? El rostro de Wendell cambió al instante. Se giró, con la mirada fija en el jefe de Estado Mayor. ¿Qué ha pasado? ¿Acaso estos Xenos aún tienen una fuerza de reserva general bajo la manga? Han sido increíblemente pacientes. Como general experimentado, la primera reacción de Wendell fue que el enemigo había lanzado un contraataque decisivo, de tan gran escala que incluso había obligado a retroceder a los veteranos de la Carsan, famosos por su precisa puntería. No, general, la expresión del jefe de Estado Mayor se tornó algo incómoda. El problema no es el enemigo, sino las fuerzas amigas. En concreto, la tercera legión suicida de Perditia. Al oír la palabra Eldivers, Wendell tuvo un mal presentimiento. No lo interrumpió, simplemente le indicó al jefe de Estado Mayor que continuara. El jefe de Estado Mayor le entregó la placa de datos a Wendell mientras informaba rápidamente. Esta es una vista general del flanco derecho. En respuesta a los Xenos que encontraron, a los que llamaron hombres pájaro indios en su informe, la legión Eldivers optó por un ataque con gas a gran escala y los obligó a retroceder con éxito. Pero el problema es que todo el campo de batalla del flanco derecho ahora está lleno del gas venenoso de color verde intenso que liberaron, y su alcance es tan grande que incluso ha comenzado a desplazarse hacia nuestro campo de batalla principal en el área urbana central. Hizo una pausa y añadió. Pero no tienen por qué preocuparse por ahora. Como no es el centro de dispersión del gas, la concentración sigue siendo baja. Además, los dragones Brimloron son unidades blindadas totalmente mecanizadas, por lo que se ven menos afectados. En cuanto a las legiones titánicas y los Skitari, el jefe de Estado Mayor no los mencionó, y Wendell no preguntó. ¿A quién le preocuparía que un dios máquina o un marciano con el cuerpo lleno de prótesis mecánicas se viera afectado por un simple gas venenoso? Wendell tomó la placa de datos y examinó rápidamente el mapa táctico y el informe. De repente, se dio cuenta de que la flecha roja que representaba a la legión Eldivers había superado con creces la velocidad de avance de todas las demás fuerzas aliadas, formando una punta de lanza muy prominente, profundamente encajada en las defensas enemigas. Si continuaban avanzando a esta velocidad, probablemente podrían cortar la retirada de todas las fuerzas del Imperio To que los enfrentaban con solo un giro a la izquierda, completando un cerco asombroso. Sin embargo, el ceño de Wendell se frunció profundamente. Este avance es demasiado agresivo, debemos enviar inmediatamente a alguien para cubrir su retaguardia. ¿Puede ir la Legión de la Muerte de Krieg? La primera unidad en la que pensó Wendell Gage fue la Legión de la Muerte de Krieg. Esta unidad también era conocida en todo el imperio por su valentía ante la muerte y su experiencia en la guerra de trincheras. Al igual que la Legión Eldivers, nunca mostraban su verdadera cara y poseían una gran tolerancia a los entornos hostiles, lo que los convertía en la mejor opción para cubrir huecos en el frente.
Ya pregunté, y su sugerencia es que no, negó el jefe de Estado Mayor con la cabeza, con una expresión de impotencia en el rostro. El gas venenoso que usa la Legión Eldivers es extremadamente corrosivo. Ni siquiera la armadura de caparazón durará mucho en este entorno antes de corroerse, y luego la carne. El coronel de Krieg respondió que ese comportamiento era como esparcir la preciada moneda del emperador como si fuera chatarra, pero también dijo que si se da la orden, la ejecutarán. Es solo una sugerencia. El rostro de Wendell mostró una expresión de incredulidad. Entonces, ¿cómo es que la Legión Eldivers continúa avanzando sin verse afectada en tales condiciones? El jefe de Estado Mayor reflexionó un momento. Quizás sea la misma razón por la que les gusta inyectarse diversos estimulantes de combate. Así que no lo sé, concluyó Wendell sucintamente. Se frotó las sienes, sintiendo que le iba a doler la cabeza. Estos legionarios Eldivers eran como una caja negra impredecible. Wendell Gage volvió a centrar su mirada en la deslumbrante punta de lanza roja sobre la mesa de arena holográfica. Tenía el ceño fruncido y sus dedos golpeaban inconscientemente la fría superficie metálica de la consola de mando. Unos segundos después, sus cejas fruncidas se relajaron repentinamente y un destello de determinación brilló en sus ojos. Sin embargo, esto podría ser lo mejor. En la guerra, el estancamiento es el enemigo más temible. Una variable impredecible, un avance descabellado, aunque lleno de riesgos, también ofrece infinitas posibilidades para romper el punto muerto. Esta brecha, abierta por la Legión Eldivers con sus vidas y gas venenoso, fue la clave de la victoria o la derrota en toda la batalla. Wendell tomó una decisión. Se giró bruscamente hacia el jefe de Estado Mayor a su lado, con voz firme y potente. Ve y solicita un enlace de comunicación prioritario con el maestro del capítulo Marneus Calgar de los Ultramarines. Quiero hablar con él personalmente. El jefe de Estado Mayor se puso rígido, enderezando inmediatamente su postura. La comunicación directa con un maestro del capítulo Astartes, especialmente con una figura legendaria como Calgar, significaba que la batalla estaba a punto de entrar en una nueva fase decisiva. No se atrevió a demorarse lo más mínimo, girando de inmediato y caminando hacia la red de comunicaciones, dando órdenes en voz alta. El ambiente en el puesto de mando se tornó aún más solemne al instante. Todos dejaron de trabajar y sus miradas se dirigieron unánimemente a la pantalla principal de comunicaciones. Después de una serie de complejos procedimientos de verificación y cifrado, el enlace de comunicación se estableció rápidamente. En la pantalla, el rostro curtido y resuelto de Marneus Calgar se veía con claridad. Vestía su icónica servoarmadura azul, con un campo de batalla tembloroso e iluminado por el fuego al fondo. El débil rugido de la artillería y el furioso rugido de los vólteres llegaban por el canal de comunicación, e incluso tras varias capas de filtrado, aún conservaban un aura escalofriante de guerra. La imagen en pantalla temblaba ligeramente debido a las violentas vibraciones, y el rostro de Calgar se balanceaba con ella, pero su mirada era tan firme como la de Macrauge. Comandante en jefe Gage, su voz era profunda y poderosa, el campo de batalla está ocupado. Por favor, sea rápido. Wendell no perdió tiempo y transmitió de inmediato el mapa táctico 3D en tiempo real del flanco derecho del campo de batalla. Al mismo tiempo, declaró sucintamente, maestro del capítulo Calgar, ha llegado la oportunidad de cambiar el estancamiento actual. Un flujo de datos cruzó la pantalla táctica frente a Calgar. Solo echó un vistazo al mapa 3D, especialmente a la flecha roja que flanqueaba casi por completo las defensas del Imperio To. Incluso su rostro estoico y esculpido no pudo evitar mostrar un atisbo de emoción. Haber llegado hasta este punto, son realmente guerreros valientes. Esta breve valoración, viniendo de la boca del señor del capítulo de los Ultramarines, fue sin duda el mayor elogio. Wendell aprovechó la oportunidad y rápidamente describió su plan. Dado que la batalla ha evolucionado hasta este punto, sugiero desplegar inmediatamente más unidades tácticas Astartes, utilizando cañoneras Thunderbolt y cápsulas de desembarco, para penetrar directamente la retaguardia de estos xenos. Ordenaré a la Legión Eldivers que avance a toda costa, continuando su avance. Finalmente, se unirán a los guerreros Astartes aerotransportados y, como una daga, apuñalarán ferozmente la retaguardia de los xenos. El plan estaba claramente delineado. Una táctica audaz, feroz y decisiva de martillo y yunque. La Legión Eldivers era el sólido yunque, y los Astartes, descendiendo del cielo, eran el mortífero martillo de guerra del emperador. Calgar, al otro lado de la comunicación, guardó silencio un momento, como si sopesara los pros y los contras. Pero tras solo 2 segundos, respondió con una voz firme y resonante como el acero al chocar. No diga más, comandante en jefe Gage. Tenía la misma intención. Capítulo 165, sicario en marcado contraste con la tensión sofocante en el alto mando imperial, el cuartel general de la tercera legión suicida de Perditia estaba lleno de una atmósfera que solo podía describirse como relajada. La mesa de arena holográfica seguía funcionando, reflejando fielmente la expansión de la niebla tóxica verde en el frente y el avance de las tropas. Pero los oficiales encargados de supervisarla estaban reunidos en pequeños grupos, discutiendo los últimos anuncios oficiales en los foros o qué afortunado había sacado una buena pieza de equipo.
Y en el área central del cuartel general, el comandante de la legión, Ghostface, quien debería haber estado planeando una estrategia, estaba sentado con las piernas cruzadas, golpeando una carta de Gwent sobre la mesa con una sonrisa triunfante en su rostro. ¡Viva el Imperio Nilfgaardiano! Jaja. Gané otra vez, jajaja. Frente a él, Jason, un hombre corpulento con una máscara de hockey, observaba en silencio su mazo completamente derrotado, sin decir palabra. Michael, que observaba desde cerca, hacía lo mismo. Justo cuando Ghostface declaró triunfante su victoria y estaba a punto de recoger su botín, un paquete de las preciadas tiras picantes de Jason, el rostro severamente quemado de Freddy, se inclinó y empujó un panel de datos directamente frente a él. Antes de celebrar tu insignificante victoria, será mejor que veas esto. La voz de Freddy tenía un dejo de Schadenfreude. ¿Qué pasa? Ghostface, aún inmerso en la alegría de ser un maestro Gwent, refunfuñó con descontento, pero aún así miró a regañadientes el contenido del panel de datos. Oh, una orden suprema del alto mando imperial, que nos dice que avancemos con todas nuestras fuerzas y nos coordinemos con los ultramarines que están a punto de lanzarse desde el aire. Es un asunto sin importancia. ¿No podrías notificar directamente a los oficiales de todos los niveles en lugar de mostrármelo? ¿Nada? Freddy soltó su característica risa siniestra. Te lo recuerdo amablemente, si no ha habido cambios especiales en el personal de los ultramarines, entonces, según la trama original, entre los ultramarines que se lanzan desde el aire esta vez, hay un sargento llamado Cato Sicarius. Sonido metálico. Ghostface se cayó de la silla, rodando con ella. Pero al instante se incorporó con una agilidad desproporcionada a su caída, y su voz aguda y distorsionada resonó como una alarma por todo el cuartel general. ¿Qué? Sicarius. Estas 4 palabras parecían poseer una magia misteriosa que rompió instantáneamente la calma del cuartel general. ¿Qué? Sicarius. Un miembro del comité ejecutivo que pasaba por allí, en camino a recoger su ración de pasta nutritiva, de repente giró la cabeza. El sicario. Un oficial de comunicaciones, que vigilaba somnoliento las comunicaciones, se incorporó instantáneamente con un silbido y giró la cabeza. Chico malo, mi almohada Dakimakura Sicarius. Un oficial que estudiaba diligentemente tácticas frente a la mesa de arena holográfica también quebró la voz por la emoción y giró la cabeza. En apenas 3 segundos, toda la sede se transformó de un tranquilo cibercafé a una olla de agua hirviendo. Rápido, rápido, rápido. Dejad de jugar a las cartas, maldita sea. Ghostface se abalanzó sobre la mesa, con las manos como excavadoras, metiendo todas las cartas de Gwent en la caja. Jason. Michael. Uf. ¿Por qué estoy gritando nombres? Guardias, al frente. Todos. Debéis. A toda costa. Conseguidme el autógrafo de Sicarius. Mientras daba órdenes, se golpeaba el pecho y pateaba con arrepentimiento, gimiendo de dolor. Maldita sea. ¿Por qué me convertí impulsivamente en un comandante de legión destrozado? Ahora ni siquiera puedo ir al frente, ni siquiera puedo pedirle un autógrafo a Sicarius personalmente. Apenas Ghostface terminó de hablar cuando un coro de solicitudes para unirse a la batalla estalló en todo el cuartel general. Comandante de la legión. Yo también quiero ir. Mi espada sierra ya está sedienta. Y yo, comandante de la legión. De repente me siento lleno de poder y con muchas ganas de ir al frente a servir al emperador. Comandante de la legión. Mi lealtad al emperador se ha vuelto repentinamente incontrolable. Quiero ir personalmente al frente y aniquilar a esos xenos. ¡No! Frente a sus agitados subordinados, Ghostface rugió con fuerza, reprimiendo con fuerza esta tendencia malsana. Todos deben quedarse aquí conmigo. Se aclaró la garganta y añadió con rectitud. Esto no es para nada porque quiera que experimentes el mismo dolor que yo. Es solo para asegurar que el sistema de mando de nuestra legión no colapse en un momento crítico. ¿Entiendes? Es por el bien común. Al otro lado, sobre las nubes contaminadas de Gunelbrin, escuadrones de cañoneras Thunderhawk surcaban el cielo con una potencia atronadora. Sus pesados cascos blindados emitían un rugido sordo al rozar la atmósfera superior, con sus fuselajes vibrando levemente, anunciando una inminente tormenta de acero. Dentro de los compartimentos de transporte de tropas de las cañoneras, las luces rojas de combate lo bañaban todo de un tono sangriento. Los ultramarines con servoarmaduras azules permanecían sentados como estatuas silenciosas, firmemente sujetos a sus asientos con cierres magnéticos. El aire estaba impregnado de una mezcla única de aceite de motor, ozono e incienso purificador. Los únicos sonidos eran el rugido de los motores y el zumbido constante de los sistemas de soporte vital. En este silencio sepulcral, Cato Sicarius, apenas un sargento de la 8ª compañía, ignoraba la fervorosa bienvenida que estaba a punto de recibir en tierra. Se sentó erguido, con el casco sobre el regazo, y su rostro apuesto y decidido, carente de cualquier expresión superflua. Simplemente esperó en silencio, repasando mentalmente cada detalle de la inminente operación de lanzamiento aéreo. Otro sargento, Numi, que también viajaba en este Thunderhawk, rompió proactivamente la calma previa a la batalla. Hermano Sicarius, la voz de Numi llegó a través del amplificador interno de su casco, clara y firme. ¿Sabe algo sobre los Ellerivers Astra Militarum con los que coordinaremos esta vez? No, Sicarius negó con la cabeza con sinceridad. De hecho, antes de esta expedición, ni siquiera había oído el nombre de este mundo, Perditia.
Pero parece que, hermano Numi, ¿sabes algo? Solo oí algunas conversaciones durante el largo viaje, reveló Numi con una sonrisa cordial, que se acentuó con fuerza bajo la luz roja. Se dice que la gente de Perditia cree que la vida es una carrera. La salida es el nacimiento, la meta es la muerte, y todos corren sin descanso en esta carrera, ansiosos por cruzar la meta. Sicarius inclinó levemente la cabeza, con un dejo de interés en sus ojos. Una cultura muy interesante, ¿cómo surgió esto? Se dice que se originó a partir de una prolongada tormenta de disformidad. Esa tormenta interrumpió el contacto de Perditia con el Imperio durante 30 años estándar. Durante esos 30 años, libraron guerras interminables contra diversos xenos, herejes y rebeldes atrincherados en el planeta para sobrevivir, explicó Numi. Y es precisamente esta brutal historia la que moldeó su cultura única. Hoy en Perditia, solo hay obreros y soldados, ninguna tercera profesión. Porque para ellos, nobles y burócratas, son como personas que participan en una carrera a caballo, cuya velocidad supera con creces a la de los mortales que corren a dos piernas, pero, Numi hizo una pausa deliberadamente aquí, creando suspenso. La expresión de Sicarius se volvió algo extraña. Inmediatamente captó la lógica y continuó. ¿Pero también mueren más rápido? Sí, dijo Numi riendo entre dientes, con un dejo de aprobación en la voz. Debo decir que, comparados con la eternamente silenciosa legión de la muerte de Krieg, estos Perditia parecen tener un sentido innato del humor negro. Justo entonces, la cañonera Thunderhawk descendió repentinamente, preparándose para penetrar la atmósfera. La luz de advertencia de preparación para lanzamiento aéreo en la cabina comenzó a parpadear, acompañada de un zumbido. Sicarius se colocó el casco, y el chasquido nítido y decisivo del cierre de la placa frontal. La peculiar anécdota sobre sus aliados de hacía unos momentos desapareció al instante de su mente, reemplazada por fríos protocolos de combate y una férrea determinación por la victoria. Al igual que los demás ultramarines, revisó el sistema de alimentación del Volker, sintiendo el poder que emanaba de su servoarmadura. La tormenta estaba a punto de llegar. Capítulo 166, Códice. ¿Qué códice? El fuselaje de la cañonera Thunderhawk se sacudió violentamente, y una alarma penetrante rompió el silencio previo en la bahía de transporte. Las luces rojas de los mamparos destellaron violentamente, iluminando las placas frontales de todos los ultramarines como un demonio ensangrentado. Afuera de la ventana, el cielo, antes gris, se había transformado en una red mortal tejida con destellos de explosiones y rayos de energía. Enjambres de cazas barracuda del Imperio Tau, con forma de mantarraya, revoloteaban desde todas direcciones, serpenteando hábilmente entre las imponentes formaciones de las cañoneras imperiales, con sus cañones de iones y cápsulas de misiles bajo las alas, escutiendo continuamente energía letal y llamas. La cañonera Thunderhawk que transportaba a Sicarius se inclinó bruscamente durante una violenta maniobra evasiva. Podía oír con claridad el chirrido desgarrador de innumerables metralla al rozar el casco. Un misil de rastreo, dejando una larga estela, los rozó por poco, impactando en el motor de otra cañonera amiga no muy lejos. Ese gigante de acero de 100 toneladas se convirtió instantáneamente en una bola de fuego incontrolable, dando vueltas por el aire y cayendo sin poder hacer nada hacia las ruinas de la ciudad envueltas en una niebla tóxica. Los motores 1 y 4 fallan. Nos estrellamos. El rugido ronco del piloto resonó por el canal de comunicación. Prepárense para el impacto. Prepárense. Antes de que pudiera terminar, acompañado de un rugido ensordecedor que pareció destrozar el mundo, la cañonera Thunderhawk se estrelló contra el suelo en un ángulo brutal. El inmenso impacto excavó una zanja de 100 metros de largo en las ruinas, deteniéndose finalmente ante los restos esqueléticos de un edificio derrumbado, con el metal retorcido gimiendo en agonía. Un aterrizaje tan duro, suficiente para romper los huesos y romper los órganos internos de cualquier mortal, por supuesto no era nada para un Astartes. En el momento del impacto, los músculos de Sicarius se tensaron al instante y los servosistemas de la servoarmadura emitieron un zumbido excesivo, disipando la mayor parte de la fuerza del impacto. Se estabilizó fácilmente y, en cuanto la escotilla de transporte se abrió violentamente, levantó su Volter. Un guerrero del fuego To apuntaba con su rifle de pulsos, intentando disparar contra la escotilla recién abierta. Pero lo que lo recibió fue una bala de Volter imbuida con la ira del emperador. La ojiva golpeó con precisión su pecho, explotando en cuestión de milisegundos, borrando al Xeno y su armadura azul en una niebla de sangre y carne. Al mismo tiempo, Sicarius también notó que en el cielo, muchas cañoneras Thunderhawk que no lograron un aterrizaje forzoso exitoso estaban siendo derribadas. Algunos combatientes no tuvieron más remedio que activar sus mochilas propulsoras en pleno vuelo, lanzándose directamente desde sus cañoneras descontroladas. Este acto violó gravemente las regulaciones del Codex Astartes con respecto a las operaciones aerotransportadas, pero dada la urgente situación, cualquier responsabilidad por las tácticas tendría que esperar hasta después de la batalla. Justo cuando Sicarius se disponía a preguntar por la situación de Numi a través del canal de comunicación, una leve premonición de peligro le hizo inclinar la cabeza instintivamente. Un láser de pulso abrasador casi le rozó el casco, dejando una mancha roja fundida en el mamparo tras él. El guerrero del fuego, que lo emboscaba, ajustó inmediatamente su trayectoria e intentó atacar de nuevo, pero desde el otro lado, la corpulenta figura de Numi ya había irrumpido.
Su Volter rugió y una ráfaga precisa aniquiló al atacante. Estos Xenos están empezando a usar nuevos reclutas a gran escala. La voz apagada de Numi llegó a través del comunicador. En batallas anteriores, con la ayuda de inteligencia abominable, sus ataques nunca fallaron. Sí, respondió Sicarius con calma, mientras reprimía con su Volter a varios enemigos que acechaban a lo lejos. Siempre que presionemos un poco más, antes de que pudiera terminar, una voz imponente interrumpió el canal de comunicación de todos los guerreros de la segunda compañía. Era el capitán Leido Asius, capitán de la octava compañía y el comandante de mayor rango de esta operación especial. Todos los escuadrones, atención, reúnanse inmediatamente con sus respectivos sargentos. La voz del capitán Asius era bastante urgente. Acabamos de recibir una señal de fuerzas amigas. La Legión Eldivers se ha topado con unidades alienígenas de alta prioridad, y debemos avanzar de inmediato hacia su posición. Mientras tanto, en el centro de comando táctico del Imperio To, la atmósfera era extremadamente tensa. El veloz asalto de la Legión Eldivers, con su fiereza, pilló al Imperio To completamente desprevenido. Nunca imaginaron que sus aliados Kroot, que servían de protección en el flanco, se derrumbarían por completo en tan poco tiempo. Se convocó de inmediato una reunión de emergencia. Los diplomáticos de la Casta del Agua y los comandantes de la Casta del Fuego del Imperio To, por supuesto, sabían lo peligrosa que era la costosa y rápida infiltración de los Eldivers. Pero algunos excelentes comandantes entre ellos también vieron una oportunidad fugaz. Esta fuerza del imperio de la humanidad había penetrado profundamente, completamente separada de sus fuerzas principales. Si lograban aprovecharla, podrían asestar un golpe demoledor a los arrogantes humanos. A partir de ese momento, la batalla se había convertido en un sangriento punto muerto, lo que los To consideraban indeseable, y las enormes bajas de esta guerra ya eran suficientes para conmocionar a todo el alto mando. Incluso en guerras pasadas contra los orcos salvajes, el Imperio To nunca había sufrido tantas bajas. Aunque todos creían firmemente que la victoria final del bien supremo llegaría sin duda, también necesitaban con urgencia una victoria sustancial para elevar la moral de todo su ejército. Así pues, un comandante llamado Farsif fue retirado urgentemente del estancado flanco izquierdo. Lideraría un escuadrón de armaduras de combate de élite 15-8 Crisis, como un bisturí afilado, para extirpar el tumor en el que se habían convertido los Eldivers. Todos los To que participaron en la reunión creyeron que esta poderosa fuerza sería suficiente para enseñarle una dolorosa lección a la penetrante fuerza del Imperio del Hombre. Sin embargo, tan pronto como las fuerzas del comandante Farsif fueron enviadas, una noticia aún más sorprendente llegó al Consejo de Emergencia. La fuerza principal del Imperio del Hombre, esos guerreros genéticamente modificados con armadura pesada azul, estaban lanzando una incursión a gran escala en su retaguardia mediante cañoneras Thunderbolt y cápsulas de desembarco orbitales. El Consejo de Emergencia volvió a sumirse en el caos. Las dos facciones, una que abogaba por llamar a Farsig para lidiar con la amenaza de retaguardia y la otra que insistía en que Farsig siguiera interceptando a los Eldivers, discutieron acaloradamente, sin que ninguna pudiera persuadir a la otra. Finalmente, fue el propio Farsig, vía comunicación remota, quien zanjó personalmente el debate. Su voz, tranquila y clara, se impuso al instante a todo el clamor. Caballeros, por favor, escúchenme. Aunque los guerreros genéticamente modificados del Imperio de la Humanidad poseen un gran poder de combate individual, según el reconocimiento de nuestros camaradas de la Casta del Aire, su número es de tan solo un centenar, y no pueden causar daños fatales a nuestra retaguardia estable en poco tiempo. Sin embargo, si permitimos que la fuerza del Imperio del Hombre en el flanco derecho, cuyos números ya han alcanzado 6 dígitos, penetre directamente en nuestras posiciones de retaguardia, toda la línea del frente se saldrá completamente de control. Hizo una pausa y luego tomó su decisión en un tono inapelable. Mi misión sigue siendo la misma. Eliminaré la amenaza inmediata. Capítulo 167, Fuego entre las ruinas de la ciudad de Guelbrin, envueltas en una neblina tóxica verde y humo de pólvora, una compañía de Eldivers avanzaba a una velocidad asombrosa. Ignoraban el letal entorno químico que los rodeaba, corriendo hacia adelante mientras lanzaban cartuchos de gas especialmente diseñados contra cualquier resto de edificio que pudiera ocultar enemigos, con movimientos tan practicados como si fuera una tarea diaria. De repente, una figura de un rojo intenso, como un cometa que cruza el cielo, pasó rápidamente con un grito que desgarró el aire. El escuadrón al frente de la compañía ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. En menos de 3 segundos, sus cuerpos fueron destrozados por una fuerza irresistible y una cuchilla de energía abrasadora. Extremidades, armaduras rotas y órganos internos salieron despedidos por todas partes. Antes de que los soldados de retaguardia pudieran reaccionar, el aire a su alrededor comenzó a ondularse y distorsionarse. Al instante siguiente, los trajes de combate 15-8 Crisis, pintados de ocre y blanco, surgieron de la nada. Sus sistemas de camuflaje óptico se desactivaron en cuanto comenzó el ataque. Estas silenciosas máquinas de guerra sorprendieron a los Eldivers y comenzó una masacre unilateral. Las brillantes hojas de energía en las manos de los guerreros de fuego podían cortar fácilmente los caparazones y la carne de los Eldivers, como un cuchillo caliente corta la mantequilla.
Sin embargo, los pesados cañones y lanzagranadas, de los que se enorgullecían los Elrivers, solo dejaban marcas débiles e impotentes en el oscuro y brillante revestimiento de aleación de iridio de los trajes de combate 15-8, a veces ni siquiera un rasguño. Está claro que no se trató de una pelea equilibrada, sino de una masacre unilateral. Justo cuando los guerreros del fuego creyeron que esta compañía humana sería aniquilada en otros 10 segundos, la expresión debajo de la placa frontal de la figura con el traje de batalla rojo fuego personalizado, el comandante Farsig, cambió drásticamente de repente. «Retírense. Despeguen inmediatamente», ordenó con firmeza a través del canal encriptado. Antes de que terminara de hablar, los propulsores vectoriales en su espalda estallaron con plasma abrasador, y voló hacia atrás a una velocidad asombrosa, poniendo instantáneamente cientos de metros entre él y los soldados humanos. Aunque los guerreros del fuego presentes estaban llenos de preguntas, su absoluta confianza en su comandante los llevó a ejecutar la orden con lealtad. Activaron sus mochilas propulsoras casi simultáneamente, abandonando la victoria fácil, y se retiraron a la retaguardia. El motivo de la orden de Farsig se reveló rápidamente. Justo cuando los guerreros de fuego se habían retirado del combate cuerpo a cuerpo con los humanos, los soldados Elrivers en la periferia, que se habían estado resistiendo inútilmente, de repente estallaron con una deslumbrante luz blanca pura desde adentro. Varios soles en miniatura surgieron simultáneamente en el campo de batalla, liberando una aterradora energía de fusión térmica que los incineró instantáneamente, junto con todo lo que los rodeaba. Un guerrero del fuego, que dudó un momento y tardó medio segundo en retirarse, ni siquiera tuvo tiempo de gritar antes de ser vaporizado por la luz y el calor destructivos, sin dejar rastro de cenizas. De hecho, se ataron bombas de fusión. Farsig flotaba en el aire, observando a los Elrivers restantes, quienes inmediatamente reorganizaron sus filas y miraron con cautela a su alrededor después de la explosión, con una sensación de impotencia sin precedentes. Claramente, ni siquiera el curtido Farsig podía comprender cómo estos humanos se atrevían a hacer semejante cosa. Este era un campo de batalla en constante evolución, no un patio de recreo. Balas perdidas, explosiones, caídas en el campo de batalla, cualquier pequeño accidente podía provocar la detonación de las bombas de fusión que llevaban. ¿Acaso estos humanos no temían que un accidente hiciera que las bombas de fusión detonasen en sus propias filas? Pero Farsig también tuvo que admitir que esta táctica descabellada les causó muchos problemas a él y a su escuadrón de élite. Estos humanos se habían convertido en erizos, enroscados como una bola, cubiertos de púas. Intentar estrangular a este erizo con las manos desnudas inevitablemente dejaría sus manos cubiertas de sangre. Entonces Farsig cambió inmediatamente de táctica y ordenó el uso de potencia de fuego de largo alcance. Inicialmente, solo hizo que su escuadrón usara rifles de plasma y cañones de ráfaga de pulsos, eliminando a los humanos restantes uno por uno. Sin embargo, después de 30 segundos, Farsig, a través del sistema de análisis del campo de batalla de su traje de combate, descubrió algo extraño. La potencia de fuego de estos humanos parecía no haber disminuido en absoluto. Ordenó con decisión una mejora en la potencia de fuego. Misiles y cañones de fusión, originalmente utilizados para destruir vehículos blindados enemigos, fueron disparados sin vacilación. Bajo una oleada de fuego devastadora, esta tenaz compañía finalmente quedó completamente en silencio. ¿Qué les pasa exactamente a estos tipos? Farsig comprendió vagamente por qué los Kroot, siempre considerados los mejores cazadores, habían colapsado tan rápido. Al mismo tiempo, comprendió que su plan de batalla original, aprovechar la diferencia de tiempo entre ambos bandos y derrotar primero a esta numerosa pero débil fuerza humana, probablemente fracasaría. Si cada batalla continuaba como si fuera la última, olvídense de una resolución rápida. Sería mejor que no se prolongaran entre 10 días y medio mes. Para entonces, esos guerreros humanos genéticamente modificados con armadura pesada azul ya habrían llegado, y su escuadrón correría el riesgo de ser rodeado. Pero, ¿los humanos restantes no parecen llevar bombas de fusión? Como todos los Elrivers llevaban la misma indumentaria, Farsig no pudo encontrar ninguna pista mediante la observación a larga distancia, así que solo pudo hacer una suposición. Quizás esa compañía era un escuadrón suicida especial. Farsig decidió verificar su juicio con acciones. Rápidamente dirigió a su escuadrón para interceptar otra compañía Elrivers que avanzaba velozmente. Para entonces, el mando de los Elrivers ya se había enterado, a través del comandante de la compañía que resucitó al mando tras morir, de que el Imperio To había enviado unidades de nivel héroe y tropas de élite para interceptarlos. Sin embargo, los Elrivers continuaron avanzando por una simple razón. Querían ser los primeros en encontrarse con Sicarius. Esta vez, Farsig solo usó ataques de largo alcance. Naturalmente, esta compañía repitió rápidamente el destino de la unidad anterior, siendo rápidamente vaporizada por su potente potencia de fuego. Solo que, de principio a fin, no se repitió el trágico incidente de la autodetonación de la bomba de fusión de la última vez. ¿Era realmente especial esa compañía humana? Se preguntó Farsig. Entonces, después del tercer enfrentamiento, Farsig intentó una vez más ordenar a los guerreros de fuego que cargaran hacia adelante para el combate cuerpo a cuerpo. Como resultado, esta vez, los vigilantes Elrivers, al descubrir al enemigo, detonaron sin vacilar sus bombas de fusión.
Aunque los guerreros del fuego, bajo la advertencia previa de Farsight, estaban listos para activar sus propulsores vectoriales y retirarse en cualquier momento, dos miembros del equipo quedaron atrapados en el radio de la explosión central debido a una evasión insuficiente y fueron vaporizados al instante. Farsight, por supuesto, desconocía que los jugadores tuvieran algo parecido a una tienda donde podían comprar cosas en cualquier momento. Solo podía entenderlo así. Todos estos humanos llevaban bombas de fusión atadas. Al acercarse el enemigo, se autodestruían al instante. Esto angustió muchísimo a Farsight. Los guerreros del fuego con las armaduras de batalla Crisis 15-8 eran para el Imperio todo lo que los marines espaciales Primaris eran para el Imperio de la humanidad, quizás incluso más. Cada uno de ellos era una élite seleccionada entre innumerables guerreros, el bien más preciado del bien supremo. No hace mucho, bajo el mando de otro comandante, habían infligido daños devastadores a las fuerzas blindadas imperiales sin una sola baja. Desde la perspectiva de un jugador, cada uno valía miles de experiencias. Pero ahora, los estaban eliminando con ataques suicidas tan simples, brutales y poco sofisticados, con humanos que intercambiaban 300 vidas baratas por 3 de sus preciados compañeros. El corazón de Farsight sangraba. De hecho, los ataques de largo alcance no tenían que preocuparse por tales ataques suicidas, pero su eficiencia era demasiado baja. ¿Cuántos misiles y camiones de fusión podía llevar una armadura de combate 15-8 Crisis para atacar a las unidades de infantería? En cuanto a los rifles de plasma anti-infantería y los camiones de ráfaga de pulsos, desde la prueba anterior, Farsight dudaba mucho de cuánto efecto podrían tener estas armas convencionales contra esta fuerza humana normal, intrépida a la muerte y con una potencia de fuego incesante. Capítulo 168, Guerra de Ases. Farsight flotaba en el aire turbio, observando la posición distante que él mismo había arrasado con bombardeos de saturación, pero no sentía la alegría de la victoria. Su intuición táctica, afinada en innumerables batallas, le decía que las cosas se estaban desviando hacia una dirección extremadamente peligrosa. Tras sopesar sus opciones, finalmente tomó una decisión. Se envió una solicitud de comunicación cifrada directamente al Consejo de Emergencia, ubicado tras el frente. En la proyección holográfica, los comandantes de las castas del fuego y del agua aparecieron con expresiones serias. En cuanto se estableció la conexión, Farsight dijo sucintamente: el plan ha fracasado. No tengo forma de detener el avance de esta fuerza del Imperio de la humanidad en poco tiempo, y en el reciente enfrentamiento, 3 guerreros del fuego ya se han sacrificado por el bien común. En cuanto se pronunciaron estas palabras, todo el consejo se sumió en un silencio sepulcral, que dio paso a un alboroto. Nadie dudaría de la fuerza de Farsight, y nadie pensó que este legendario comandante bromearía en un momento tan crucial. Entonces, ¿qué deberíamos hacer exactamente? Casi rugió un comandante de la casta del fuego, su tono y palabras mostraban claramente signos de colapso mental debido a la inmensa presión. Farsight se dio cuenta de inmediato de que su informe, demasiado contundente, había asestado un duro golpe a la ya baja moral, así que añadió rápidamente: pero tras varios enfrentamientos, tengo una comprensión preliminar de ellos. Sus tácticas se basan en gran medida en ataques suicidas a corta distancia. Con suficiente apoyo de fuego, puedo contenerlos a una distancia segura y debilitarlos gradualmente. En cuanto dijo esto, la tensión de los miembros del consejo se alivió ligeramente. Sin embargo, esta breve sensación de seguridad se vio rápidamente interrumpida por las palabras de otro comandante de la casta del fuego. Pero no podemos prescindir de suficientes fuerzas ahora para brindar apoyo de fuego a gran escala al Imperio de la humanidad en el flanco derecho. Nuestra única fuerza aérea móvil, nuestros camaradas de la casta del aire, acaban de ser enviados a bombardear a esos guerreros de armadura azul que repentinamente se lanzaron desde el aire. Sin el bombardeo de nuestros camaradas de la casta del aire para contenerlos, esos monstruos pueden hacer lo que quieran. ¿Qué? En ese momento, un grito de consternación resonó por todo el consejo. Todas las miradas se dirigieron al miembro de la casta del agua que había hecho el sonido. Era el oficial de enlace encargado de recibir y compilar los informes de batalla en tiempo real desde el frente. Su rostro azul estaba lleno de incredulidad, y dijo tembloroso: Tauba, creo que nuestros camaradas de la casta del aire pueden darse la vuelta y bombardear las fuerzas del Imperio del Hombre en el flanco derecho, véanlo ustedes mismos. Un flujo de datos se envió simultáneamente a las terminales de todos los asistentes, incluyendo a Farsight. Era un video que Farsight, familiarizado con todo el armamento del Imperio To, identificó de inmediato como filmado por un bombardero pesado Tiger Shark. Sobre las imponentes ruinas de la ciudad de Uelbrin, un Astartes genéticamente modificado del Imperio del Hombre, vestido con una pesada armadura azul, llevaba un jetpack extra en una mano mientras ascendía a una velocidad asombrosa. Una pizca de duda cruzó la mente de Farsight. ¿No tenía ya una mochila propulsora a la espalda? ¿Por qué seguía cargando otra en la mano? Su duda fue respondida rápidamente. Tras subir a la cima del edificio, el guerrero saltó con su mochila propulsora a máxima potencia, impulsándolo como una bala de cañón. En el momento en que el combustible de la primera mochila estaba a punto de agotarse y su ascenso comenzó a disminuir, realizó un movimiento increíblemente fluido en el aire, deshaciéndose de la vieja mochila y, al mismo tiempo, colocándose a la espalda la nueva, llena de combustible, que sostenía en la mano.
El segundo jetpack explotó sin problemas con un abrasador chorro de plasma. Este doble salto casi demencial lo impulsó con éxito a la misma altitud que la flota de bombarderos de la casta aérea. Entonces, bajo la mirada horrorizada de todos los To, blandió poderosamente la espada de poder en su mano, que brillaba con un campo de energía, y con un golpe, literalmente partió por la mitad al bombardero pesado de 21 metros de envergadura. Los restos en llamas cayeron en el aire y la explosión de fuego iluminó la figura divina del guerrero de armadura azul suspendido en el cielo. El bien común, murmuró Farseed, sin poder creer lo que veía. Incluso Farseed estaba así, y los demás en el consejo naturalmente cayeron en un silencio sepulcral, e incluso su respiración desapareció. Este video claramente asestó otro golpe devastador a la ya desmoralizada moral. Farseed sabía que no podía permitir que esta situación continuara, de lo contrario, la estructura de mando del Imperio To colapsaría incluso antes de que el Imperio de la Humanidad atacara. Que nuestros camaradas de la casta del aire vengan a mí. La voz de Farseed rompió el silencio, recuperando la firmeza. Yo me encargaré de estos guerreros modificados genéticamente. Pero, comandante Farseed, usted, alguien habló con vacilación, sin disimular su duda. Dudaba mucho que Farseed pudiera competir con ese guerrero de armadura azul del Imperio de la Humanidad. La guerra no se gana únicamente con el valor individual, dijo Farseed en un tono alentador, pero, después de presenciar esa extraordinaria escena con sus propios ojos, él mismo ya no creía del todo en esas palabras. Mientras tanto, en el otro bando, tras la indescriptible operación de interceptación aérea de Cato Sicarius, las fuerzas aéreas del Imperio To dejaron de hostigar a la fuerza de asalto de los ultramarines. Sin amenazas aéreas, el avance de los Astartes se aceleró repentinamente. ¿Cómo va la legión de los Ellebeavers? Al ver lo bien que marchaba todo en su bando, el capitán Asius de la octava compañía no pudo evitar preocuparse por las tropas mortales. Preguntó a través de la red táctica al mando de retaguardia. La situación se transmitió rápidamente por enlace de datos a la pantalla del casco de Asius. Al compararla con su avance anterior, Asius notó una anomalía. ¿Qué ocurre? ¿Avanzaron más rápido que antes? ¿Acaso la inteligencia no dijo que se encontraron con unidades alienígenas de alto nivel de combate? Sí, capitán Asius, respondió la voz del mando, y según su reciente informe sobre la situación de batalla, también se encontraron con bombardeos a gran escala de bombarderos alienígenas. Pero también hemos confirmado repetidamente que su velocidad de avance es, de hecho, mayor que antes. Parece que me preocupé demasiado. Asius guardó silencio un momento, luego cambió el canal de comunicación a la compañía, con un dejo de espíritu de lucha en su voz. Combatientes, aceleren. No podemos quedarnos atrás de los mortales. Valor y honor. Por Macrauge. El estremecedor grito de batalla resonó por el canal de comunicación capítulo 169, piérdete. Evans Keye se agazapó nerviosamente tras un puesto improvisado amontonado a toda prisa con rocas carbonizadas, con los nudillos blancos de apretar con tanta fuerza el rifle de pulsos. La fría sensación metálica se filtraba a través de los guantes de su traje de combate, pero no calmaba el frenético latido de su pecho. Dentro de su casco, solo resonaba su respiración rápida y pesada. Al frente, una neblina verde intenso se extendía silenciosa e implacable hacia su posición, como un muro de gas tóxico que se movía lentamente, devorando toda luz y sonido a su paso. ¿Qué tal te gustó la novela? Recuerda que es un vídeo creado por Papitarl Novelas. Si el nombre del canal no es ese, me temo que estás consumiendo contenido pirata. Ven a nuestra página oficial y disfruta de este y mucho más contenido de calidad. Sabía que era la señal de ataque del ejército del Imperio de la Humanidad. Era el color de la muerte. Evans repetía mecánicamente, una y otra vez en su mente, las palabras que su teniente les había inculcado con voz ronca durante la movilización previa a la batalla. El propósito de los humanos al venir es perpetrar un genocidio completo y despiadado contra nosotros. Por vuestras familias en casa. Defendamos el bien común. Estas palabras, como un conjuro autohipnótico, resonaban repetidamente en su mente atemorizada. Solo así, este nuevo recluta, recién graduado de la academia y pisando un campo de batalla real por primera vez, podía calmar ligeramente el miedo casi desbordante que lo embargaba y extraer una mínima dosis de coraje para enfrentarse a la muerte. La niebla tóxica de color verde oscuro se acercaba rápidamente. A través de los sensores ópticos del casco, se podían ver vagamente innumerables figuras humanas distorsionadas moviéndose en su interior. Fuera psicológico o no, Keye sentía que lo que se movía en la agitada niebla tóxica no eran seres de carne y hueso explicables por la ciencia moderna, sino algo más aterrador, más incognoscible. Eran espíritus malignos de antiguas leyendas, portadores de peste y desesperación, impulsados por el odio hacia todo lo vivo. Por el bien común. Cuando la primera figura estaba a punto de emerger de la espesa niebla, Keye rugió con todas sus fuerzas desde lo más profundo de su garganta. Con el coraje temporal que le brindó este rugido, apretó el gatillo con fiereza. Un abrasador rayo de energía azul atravesó el aire tenue, impactando con precisión a la figura, que cayó y se retorció 2 veces en el suelo antes de quedarse inmóvil. Al ver esto, Keye sintió un ligero alivio. Parecía que estos tipos eran, en efecto, criaturas de carne y hueso. Podían ser asesinados.
Pero lo que ocurrió a continuación destruyó rápidamente el poco coraje que acababa de reunir y destrozó cruelmente sus defensas psicológicas. Cuando un camarada al frente cayó, los humanos detrás, en lugar de buscar refugio y avanzar alternativamente como Keyes había aprendido en el entrenamiento táctico diario, actuaron como si no hubieran visto la muerte de su compañero. Cargaron hacia adelante como locos, pisoteando el cadáver aún caliente de su camarada, ignorando su potencia de fuego entrelazada. Entonces, el campo minado antipersonal en la línea del frente se activó. Violentas explosiones destrozaron a los humanos que estaban al frente, lanzando tierra y carne por los aires. Keyes pensó que esto retrasaría la ofensiva, pero los Helldivers posteriores lo ignoraron, avanzando en línea recta sin disminuir la velocidad, detonando una mina tras otra con sus propios cuerpos. Pronto, un paso seguro pavimentado con miembros amputados se abrió brutalmente a través del campo minado. Cargaron hacia el frente de la posición con una táctica salvaje que superó la imaginación de Keyes y desafió por completo el sentido común táctico. Los Helldivers, al frente, alzaron sus armas sin vacilar y dispararon granadas, lanzando granadas que parecían trozos de hierro hacia su posición. Estos nuevos reclutas de la casta del fuego, aunque llevaban trajes de combate completamente sellados resistentes a gases tóxicos, carecían de la intuición brutal de los Kroot, capaces de reaccionar incluso ante el más mínimo peligro. Su grave falta de experiencia en combate los hacía parecer bastante desorganizados en explosiones tan indiscriminadas y a gran escala, y su primera línea se volvió caótica al instante. Al mismo tiempo, un silbido áspero y desgarrador descendió del cielo. Artillería. A cubierto. Bajo el estridente rugido del teniente, explosiones estremecedoras recorrieron toda la posición. La violenta onda expansiva, como una mano gigante invisible, arrojó a Keyes al suelo. Se sintió mareado, el mundo dentro de su casco daba vueltas, con solo un agudo zumbido en los oídos. Para cuando recuperó el sentido, temblorosamente, esos humanos, esos Helldivers, habían invadido la posición como una marea, enfrentándose a ellos en combate cuerpo a cuerpo. Claramente, no les importaba el posible fuego amigo del reciente bombardeo de artillería. Keyes desenvainó instintivamente su espada de honor de la cintura, pero antes de que pudiera siquiera adoptar una postura de combate, vio a 3 Helldivers, armados con herramientas de trinchera o cuchillos de combate manchados de barro y sangre, abalanzándose sobre él. Como nuevo recluta, quizá ni siquiera pudiera derrotar a estos lunáticos que se revolcaban en montañas de cadáveres en un combate 1 contra 1, y mucho menos en 1 contra 3. Bloqueó y contraatacó con todas sus fuerzas, pero esa espada, símbolo de honor, parecía impotente ante el asalto implacable del enemigo. Finalmente, un tosco cuchillo de combate atravesó su defensa, atravesando ferozmente la juntura de la armadura de su hombro. Con un dolor agonizante, la espada de honor que aferraba con fuerza, se le resbaló de la mano con un estruendo metálico, cayendo al suelo. Inmediatamente después, una bota militar salpicada de barro le dio una violenta patada en el pecho, derribándolo al suelo. Parece que este es mi fin. Pensó Keyes con dolor. Dejó de resistirse, cerró los ojos con desesperación y se preparó para esperar la muerte. Pero esperó un tiempo, y el esperado golpe frío y definitivo nunca llegó. Abrió los ojos confundido, atónito al descubrir que aquellos Helldivers lo ignoraban por completo, un guerrero de fuego que, aunque yacía en el suelo, claramente seguía con vida. Simplemente pasaron corriendo junto a él, continuando su ataque hacia la retaguardia de la posición sin mirar atrás. En ese breve instante, ya había visto a los 3 Helldivers que se habían enfrentado a él antes, reducidos a puntos borrosos en la distancia. ¿Qué pasa? En ese momento, el sistema de soporte vital de su traje de combate se activó y le inyectaron un líquido frío en el cuerpo. Bajo el efecto del estimulante, el dolor agudo del hombro remitía rápidamente. Así que forcejeó, intentando levantarse del suelo. ¿Por qué no me mataste? Piérdete. No tengo tiempo para matarte. En cuanto se incorporó, un Helldiver que pasaba corriendo junto a él lo empujó como si pateara una piedra en la cuneta, haciéndolo rodar violentamente al suelo. En medio del caótico ruido de la batalla, oyó vagamente palabras que su cerebro no podía comprender ni procesar del todo. Los Helldivers, aún corriendo desenfrenadamente, rieron a carcajadas con un tono lleno de alegría. Sin duda seré el primero en conseguir el autógrafo de Sicarius. Ja, capítulo 170, decisión. Rayos de plasma y ráfagas de Volter amarillo brillante tejieron una red letal de llamas sobre las calles en ruinas. El comandante Farsig, al mando de su armadura de combate 15-8 Crisis, se movía como un ágil bailarín, serpenteando entre la lluvia de muerte. Cada uno de sus movimientos estaba lleno de una elegancia calculada con precisión. A veces, usaba su mochila propulsora para ráfagas cortas, evadiendo una serie de ataques mortales. En otras ocasiones, aterrizaba con firmeza, fijando al instante su rifle de plasma en los objetivos para contraatacar con precisión. Bajo su mando, sus guerreros del fuego aprovecharon al máximo las capacidades avanzadas de las armaduras de combate 15-8 Crisis y sus magníficas habilidades de combate. Formaron una manada de caza flexible y letal, utilizando los escombros de los edificios como cobertura, cambiando constantemente de formación y reprimiendo a los guerreros de azul con armadura pesada mediante fuego cruzado.
Siempre que un traje de batalla estaba al borde del colapso bajo el asalto del enemigo, o si aparecía un daño potencialmente fatal en su armadura, las órdenes tranquilas de Farseed se transmitían inmediatamente a través de un enlace de datos, lo que le permitía retirarse a un área segura para reparaciones de emergencia bajo la cobertura de sus compañeros de equipo. Su enfrentamiento con la octava compañía de los ultramarines se prolongó durante un tiempo considerable. El enemigo había intentado repetidamente romper su línea defensiva por la fuerza siguiendo un paradigma táctico preestablecido, pero en cada ocasión él los había anticipado y frustrado. La adhesión casi fanática de estos guerreros humanos a ciertas doctrinas se había convertido, paradójicamente, en su mayor debilidad. Farseed había aprovechado en más de una ocasión sus momentos de inflexibilidad, concentrando el fuego e infligiendo no pocas pérdidas al enemigo. Aunque había logrado éxito táctico, Farseed no sentía desprecio por estos enemigos. Al contrario, cada enfrentamiento profundizaba su admiración por estos guerreros genéticamente modificados. Farseed creía que quizás su tecnología estaba llena de contradicciones, con elementos avanzados y atrasados coexistiendo, por ejemplo, su poderosa servoarmadura carecía increíblemente de un sistema de asistencia de IA. Sin aleación de iridio, la pesada armadura incluso violaba en cierta medida la ergonomía, pero la fuerza física y mental de estos guerreros era, sin duda, inmensamente poderosa. Su disparo era preciso y firme, y su voluntad, indomable. Sin embargo, precisamente por esto, Farseed estaba aún más desconcertado. Porque estos guerreros, de voluntad firme como el acero, no comprendían la importancia de la adaptación flexible en el campo de batalla y se aferraban obstinadamente a doctrinas que claramente obstaculizaban su combate. Los pensamientos de Farseed se posaron en un informe de batalla que había recibido hacía poco del comandante Jonglan. En él, Jonglan detallaba el proceso mediante el cual había destruido a un enorme monstruo humano en el campo de batalla. La criatura era casi el doble de grande que estos guerreros con servoarmadura, fabricada íntegramente con una gruesa armadura de aleación de iridio, como una fortaleza andante. Al principio, Jonglan pensó que se trataba de una máquina de guerra humana extremadamente rara, equipada con una IA auténtica. Sin embargo, tras matarlo y abrir a la fuerza su armadura exterior, la imagen que se reveló en su interior estremeció a todos los presentes. Era un guerrero humano desmembrado, con extremidades amputadas, conectado al interior de la máquina por innumerables cables y sistemas de soporte vital. Tras un simple análisis genético, el informe llegó a una conclusión increíble. Había vivido al menos 6.000 años. 6.000 años. Farseed pensó en esta cifra, y el sistema circulatorio de su cabina pareció incapaz de calmar la conmoción en su corazón. ¡Qué cifra tan aterradora! Hace 6.000 años, los antepasados de los To aún recogían fruta de los árboles de To, incivilizados. Ese vasto imperio, que abarca la galaxia, pudo perdurar tanto tiempo en lugar de ser barrido por la historia. Debía de haber una razón profunda, que Farseed simplemente desconocía aún. Quizás esta razón pudiera vislumbrarse, en parte, en su fanática adhesión a las doctrinas. Sin embargo, tal análisis tendría que esperar hasta después de la batalla. Al menos por ahora, la tenaz apego del enemigo a la doctrina otorgaba a Farseed y a sus fuerzas una ventaja táctica total. Como excelente comandante, Farseed podía comprender plenamente cada movimiento del enemigo en esta situación. Siendo así, ¿por qué no permitir que la situación continuara? Justo cuando Farseed decidía continuar luchando con Firm. Te agradezco mucho que te tomaras el tiempo de ver la novela. Muchas gracias. Sin más, me despido. Que tengas una bonita mañana, tarde o noche, siervo del emperador.